tardes, buenas tardes a todos y a todas, a todos los que están hoy habitando presencialmente, como a todos los colegas que están en el interior del país, entrando por estas pantallas cercanas a la Casa de Alicia. Si bien con la mayoría de ustedes ya nos conocemos, por deducción de la presentación, soy Tea Miranda, profesora de literatura en la IPA, especialista en historia de arte contemporánea por la Facultad de la Universidad de CLAE, y desde el año 2014 fue el concurso de los proyectos de la directora de esta tendencia de la obra en la secundaria, la cátedra Alicia Bollera. Ustedes saben que una gestión está llamada más la atención más de las Alicia, que efectivamente lo era, ¿no? Y no solamente en el sentido de que literalmente la casa de Cielo Bollera, sino en el sentido de que, bueno, la casa se encuentra en que sucede acá, y lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Y ahora está sucediendo nuevamente. Agradezco al equipo de compañeras que hace posible las actividades, en especial a mi compañera de atención, a la profesora Marta Gente, de comunicación visual y además encargada de toda el área de comunicación en la casa, sin Marta, imposible. Y hoy, además, de nuevo, vamos a recibir a la inspección de lengua español, que vuelve a coordinar con nosotros, saltar la casa, que tenemos un siglo dentro de los objetivos, uno de los objetivos nacionales de la institución, que es esta formación permanente de educación secundaria. Agradecemos a la institución de español, en este caso, a la Núñez, por la confianza en la casa, para llevar adelante estas instancias de encuentro, siempre son una alegría y ese fortalecimiento. Y le damos la bienvenida por primera vez en forma presencial a Sofía de Oro, muy bien, y recordar que bien hemos tenido un vínculo muy estrecho desde hace 2 años, pero siempre virtual. Hoy pudimos no solamente estar acá, sino además damos un abrazo y escuchar las palabras de la directora. Así que muchísimas gracias a todos, muy bienvenidos compañeros, muchísimas gracias por conectarse hoy y estar presentes también en la casa. Deseo para la presentación de la actividad. Les agradezco. Bueno, buenas tardes. Venir a visitar la casa de Alicia con ustedes, y bueno, a la distancia con los colegas. Sin problemas técnicos, como el que tuve en YouTube, cuando me veía mi cartón, que eran disculpas, y bien, agradecemos el interés de los docentes por participar en estas instancias, la verdad, sabemos los servicios que ello implica en este arranque de cursos, ¿sí? Y la protagonista de hoy es Sofía Torres. Nosotros vamos a hablar un poquito porque hemos dejado la palabra a ella, que va a ser algo muy importante, que a mí me gustaba mucho cuando era docente, y que me dijeran, bueno, ¿cómo se trabaja con? Porque nosotros precisamos que nos explique, bueno, en este caso hay un programa nuevo, no es el espíritu, sin embargo, no es nuevo, es antiguo con nuestra asignatura, a diferencia de nuevas asignaturas, claro, pasó cultural, lo que dicen ahora, en rigor la asignatura, el espíritu no es, pero el formato sí, la forma de presentarse sí, es un programa que uno tiene que aprender a leer. Básicamente, les voy a decir que ese programa tiene 2 áreas, que ya van a identificar muy bien. Tenemos un área que es cultural, una parte de los contenidos, unidos a competencia, tiene que ser así, porque tengo que explicar a la mente como potencial. Y un área que es operativo operacional, que dice, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? En relación con eso tenemos una planilla de planificación digamos, que está correlacionada con ese programa. Y eso es lo que va a verificar particularmente Sofía con su trabajo, ¿verdad? Es decir, va a seleccionar, lo que tenemos que hacer todo, lo que hacemos este texto, aparte de ese texto hay un contenido, eso se selecciona también, ¿verdad? Y la secuencia planificada. Acá hay que poner el ojo en la ejemplificación, ¿no? Es decir, la secuencia sí, por supuesto, pero la secuencia esta modeliza la lectura, programa, planificación, ¿se entiende? Entonces hay que atender al método lógico. De mi parte, nada más, no sé, Roxana. Bueno, me agradezco que me haya dado la palabra.
quiero agregar que también está presente el inspector Noemí Ribeiro, que está a través del Zoom, ¿sí? Porque en realidad, como ya saben, quiere hacer el trabajo del departamento, pero también nos está acompañando. Es bueno darle la bienvenida, agradecerle por estar acá y a los que se conectaron. Pedir disculpas que a veces los grupos son tan poquitos, pero bueno, es el espacio que tenemos también y nos motiva mucho que sea de interés tan grande y que, bueno, cuando van a, sobre todo las personas que van a conectarse por Zoom, en realidad no encuentran, nos reclaman un poquito más, pero bueno, ya vamos a ir logrando ampliar esos espacios como podamos. Bueno, por mi parte, lo mismo como dijo Claudia también, le dejamos un poquito a Sofía que lo desarrolle, porque esto va a poner en práctica lo que nosotros tenemos que hacer en clase. Nos parece muy importante porque desde la teoría, como lo explicaba todo lo que aparece en el programa, nosotros ustedes pueden leerlo por sí solos, no necesitan nada más que nuestro consejo para aquellos que vayan a construir. Y a nosotros por ese lado yo quería darles en ese sentido toda la confianza de que en eso vamos a trabajar juntos, que se queden tranquilos, que la idea es concluir juntos. A mí el día de la sala me tocó trabajar sobre los registros, no voy a repetir todo lo que dije en aquel momento, porque está grabado. Si desean grabar las órdenes, tienen mi contacto y cuando quieran consultar, estoy abierta a todo ello. Lo único de aquello es decirles que ustedes tienen mucho de lo que nosotros estamos contando en el propio programa, que recurran, que vuelvan a leer, si necesitan tener una duda, que no pueden zanjarla allí, bueno, la frente recurran a nosotros, no para darles una lectiva de esto se hace por tal o cual manera, sino simplemente para ayudarnos entre todos a construir, y que lo que está en el registro sea eso que elaboraron ustedes, que es una maravilla, porque es lo que uno va creando para esos estudiantes. Entonces, bueno, ahí está el aprendizaje mismo. En lo que uno va creando es como los estudiantes van respondiendo a lo que nosotros les planteamos. Sí, que estamos ante un desafío, ¿verdad? Que está toda la parte competencial que tenemos que ayudarnos a este nuevo lenguaje, porque como dijo Claudia, comparto plenamente, nosotros siempre hemos trabajado en lengua y literatura desde lo competencial, desde siempre. Nosotros mayormente no hemos cambiado las orientaciones en ese sentido, así que eso puede sentirse tranquilo. Lo que sí, bueno, es una forma de ver, más de ver estudiantes de aprendizaje, no tanto de nuestro rol en docente, consejo, se nos hace importante, nosotros sentimos que nosotros debemos dar, debemos pedir y debemos evaluar. Y esto es más desde el lugar del estudiante, la competencia que tenemos en el grupo. Pero es básicamente darles eso, agradecerles, mostrarnos abiertos, todo aquello que ustedes crean que están haciendo una planificación, un registro, tengan una duda o compartirlo con nosotros para elaborar juntos. Yo creo que les propongo eso, elaborar, basar mucho todo lo que decía nuestra herramienta. Cuando tengo el programa como herramienta, bueno, allí puedo encontrar mucho de lo que están respuestas de lo que a veces nos preguntan. Pero además estamos nosotros, que para eso está nuestra función, y bueno, estoy a las órdenes. Cuando nos acerquemos, estamos por museo, lo que les surja, nos quieren contar, si nos quieren mostrar, nosotros tenemos muchas formas de comunicación, está en mail, está la página web, esto que ya venía, la inspección tiene todo ese capital cultural, hasta el día de los cursos, me parece que es mucho, y si ustedes quieren además complementar con nuestra palabra, con nuestro apoyo, estamos a las órdenes para ello. Así que bueno, eso va a dar esa confianza, y crean en ustedes mismos porque ya se hacen muchas cosas buenas, siempre, entonces me parece que es, bueno, cambiar un poquito más a eso y bueno, empezar a trabajar de esta otra forma. Van a ver que lo vamos logrando, estamos las horas, bueno, le doy la palabra a Luciana a mí, que quiere saludar, preguntarse un poquito. Muy buenas tardes a todos, un placer encontrarnos nuevamente. Para aquellos que están como yo conectados virtualmente, que están haciendo el esfuerzo un día viernes, conectándose, los que están presencialmente, a mis compañeras, ahí a Sofía, que están en forma presencial. Sin ser redundante justamente, y un poco parafraseando lo que decía Roxana, con respecto a esto es una réplica de la Sala Nacional, por lo tanto lo que ustedes van a ver aquí, la propuesta que Sofía presenta está en YouTube, la pueden ver cuando ustedes quieran. Seguramente lo que me tocó, o sea, lo que abordé, digamos, en la sala
fue referido al módulo introductorio. Seguramente muchos de ustedes ya están de a poquito comenzando, muchos ya planificando desde febrero y otros, depende del centro, generando esas prácticas de colaboración, esas prácticas de intervención, de trabajo en equipo, con todo lo que plantea en un principio el módulo introductorio, con esas prácticas que tienen que ver con el enfoque competencial, el trabajo en proyecto, focalizar la realidad de la institución, qué papel juega la materia, la disciplina de idioma español, cómo integrarla, cómo proyectarnos, cómo aterrizar todos esos contenidos, esa nomenclatura que aparece y que de repente para muchos no es nueva, pero para algunos de repente implica ponerse a leer, ponerse a pensar, pero siempre, como decimos con las compañeras ahí, con tranquilidad, sabiendo que el mejor trabajo es el que se tiene que recorrer, el que se tiene que hacer, que el margen de error y de prueba y de ensayo va a estar presente, que nuestro rol implica orientar, que también nosotros nos estamos ayornando a muchas de estas cuestiones que tienen que ver con tratar de ser prácticos y acercarles prácticas, por la redundancia, que nos acerquen a esta modalidad que para muchos no es nuevo, y que sobre todo pierdan el miedo. El miedo hay que hacer, hay que animarse a hacer, hay que animarse a mostrar también lo que se hace, hay que animarse a participar, sabiendo que la recompensa es esa cuestión que brinda la enseñanza del aprendizaje, que todo está pautado y está determinado, pero también implica pensar en el estudiante como el receptor de estas prácticas, y que también considerar que de ellos tenemos que aprender. Nuestra materia es una materia que tiene mucho que aportar, ustedes tienen mucho que aportar, van a ver a Sofía, una profesora joven, creativa, que está aportando desde su mirada, también haciendo, si bien está orientado, pero desde su creatividad, de su inteligencia, brindándoles una propuesta que de repente muchos de ustedes dicen, ah, mira, esto es lo que estamos haciendo, o por acá vamos. Simplemente esto, Sofía, a modo de muestra, a modo de ver que se puede realizar, que hay que aterrizar los contenidos, que el apoyo de la inspección siempre está, como decía Roxana, y bueno, justamente hay que ponerse a leer mucho, hay que ponerse a aterrizar los materiales. No quiero ser más extensa, si se comienza con el trabajo de Sofía. Obviamente que seguramente, no sé si qué pautó desde la cátedra, si va a haber un chat o vamos a poner un drive como hicimos con YouTube. Las dudas van a estar, las consultas van a estar. Seguramente muchas de estas respuestas las vamos a poder dar en forma virtual o presencial en las salas futuras, porque ese acercamiento está programado. Así que, profesores, no digo más nada, dejo a Sofía que comience con su exposición. Muy buenas tardes, estoy desde aquí escuchando. Perfecto, ¿se escucha bien? Voy a estar mirando para Sí. ambos lados, porque bueno, esta modalidad mixta es lo que implica, pero la verdad que es interesante para ampliar los cupos, ¿no? Y que la mayor cantidad de docentes puedan participar. Y bueno, lo dije, pero buenas tardes a todos los presentes, y también agradecer las palabras de bienvenida, la introducción que hicieron las inspectoras y Beatriz. Y bueno, como bien dijeron, esto es una réplica de la sala que fue transmitida por YouTube, pero yo lo que hice fue algunas modificaciones en base a lo que considero mejor a la hora de explicar y que ustedes entiendan lo que voy a compartir. Traté de ponerme, siendo docente, en el lugar de ustedes y de mejorar algunos aspectos que vi que tal vez fueron un poco confusos o un poco rápidos. A veces las cosas no salen como las planificamos. Si bien llegué a desarrollar lo que pretendía, busqué algunos cambios como para mejorar la presentación. También lo que tiene de buena esta instancia es que, como decía Noemí, van a poder hacer consultas, tanto por el chat. Yo no voy a estar leyendo el chat en el proceso porque si no me entrevero y se complica, pero sí al final leer preguntas y también otras preguntas que quieren hacer acá de forma presencial o levantando la mano por el Zoom, así ordenamos las intervenciones. Espero poder responder todo lo que se consulte y lo que no quedará para construir entre todos y reflexionar en el transcurso. Yo también estoy como iniciándome en algunos cambios
si bien le he encontrado bastante sentido a lo que decía Claudia, que en realidad ya venimos trabajando con esta modalidad, con las pautas que recomienda inspección, que se adaptan perfectamente. Igualmente, también como decía Noemí, hay mucho que leer y que empezar a poner en juego, pero creo que ya tenemos un camino hecho. Compartir experiencias a mí me ha dado la oportunidad de aprender un montón también, porque muchos me han mandado, por ejemplo, correos dándome sugerencias, además de las consultas, que las he tenido en cuenta para ir mejorando las secuencias que siempre muestro. Entonces voy a compartir pantalla. La presentación es similar a la de la sala general, pero con algunos cambios, sobre todo en el orden y en comenzar por la plantilla de planificación, seguir por las actividades, volver a la plantilla. Considero que va a ser más claro, pero en el caso de que obviamente no lo sea y haya dudas, tomaremos ese tiempo para abarcarlas. Bien, voy a compartir la presentación. Veo que hay un montón de comentarios en el chat, espero que sean saludos y no consultas ya, pero bueno. Muy bien, el título de esta presentación es De la competencia en comunicación al desarrollo de la competencia metacognitiva, ¿sí? Que son las dos competencias que van a tener, en las que se va a hacer foco en esta secuencia, ¿sí? Bien, esto para clasificar y encuadrar un poco lo que voy a mostrar, tiene que ver con la plantilla de planificación de una secuencia didáctica de lengua española, ¿sí? Intenté integrar los dos aspectos, tanto de la plantilla como de la secuencia, porque en realidad voy a intentar mostrar cómo planifiqué en base a esa plantilla la secuencia didáctica, ¿sí? Bien, dentro de la EBI, Educación Básica Integral, el componente alfabetizaciones fundamentales, el espacios de comunicación que compartimos con otra asignatura, la unidad curricular lengua española, dentro de lo que es el tramo 5, y para un octavo, ¿sí? Bien. Este fragmentito que tomé del programa es simplemente para algo de lo que ya dije, pero para reafirmar que en realidad la inspección ya viene recomendando y escribiendo orientaciones varias sobre trabajo en secuencia didáctica, pero ahora aparece explícitamente en el programa. Me parece interesante e importante destacarlo, Claudia ya lo ha hecho, pero para reforzar la idea, ¿no? Porque las actividades las vamos a diseñar en torno a una secuencia didáctica que más allá de verlo como parte de una teoría, ¿no? Y el interaccionismo sociodiscursivo y demás, en cuanto a mi experiencia, yo creo que empecé a ver cómo todo cobra sentido, porque son todas actividades unificadas en cuanto a, generalmente a una temática, muchas veces se le da el carácter de proyecto, ¿no? Que todo va relacionado y hay distintas metas, ¿no? A las que nosotros vamos aspirando en el transcurso de esa secuencia didáctica. Entonces, si bien yo tampoco hace tantos años que doy clase, pero ya hace 10 años, en un principio veía como tal vez actividades como descontextualizadas, ¿no? Que siempre me cuestioné al respecto y de a poco lo fui trabajando, pero creo que esta es como la forma de ir encontrándole sentido a lo que hacemos en las clases, que no quiere decir que sea fácil, pero me parece que si se trabaja de forma colaborativa, en sala, de forma colaborativa, las secuencias que yo muestro, muchas veces otros colegas me han mandado secuencias y algunas están publicadas en el portal, y aprovecho para decir también que vuelva a hacer esa invitación, que si alguno tiene una secuencia que ya esté digitalizada, porque la idea no es darles trabajo extra, podría compartirla para poder subirla al portal, ¿no? Bien. Lo que voy a hacer ahora es mostrar el punto de partida, cómo empecé yo a planificar, ¿no? En realidad, creo que estamos todos de acuerdo que la planificación comienza desde la selección de un texto, ¿sí? Y acá podríamos hacer algunas aclaraciones, porque en realidad puse del texto, cuando en realidad la secuencia tiene varios textos, ¿sí? Pero yo siempre trabajo con un texto como de base, el texto principal, y los demás van generando conexiones y nos van permitiendo desarrollar o profundizar en algunos aspectos, ¿sí? Pero siempre hay un texto que es el texto de base, ¿sí? Y luego, del otro lado, además de la selección del texto, que está acá, es una reseña,
¿ah? Que tiene su fuente y pertenece a una revista digital que se llama El Templo de las Mil Puertas, que lo recomiendo, está el enlace. Hay muchísimas reseñas, entre otros géneros como entrevistas y demás, todo relacionado con la literatura. Y este texto lo seleccioné también teniendo en cuenta que su escritora se llama Carlota Echeverría, es española y es escritora de literatura infantil y juvenil, ¿sí? Bien. Luego también puse acá el enlace a la revista, ¿tá? En la sección específica donde está el texto que voy a trabajar, pero desde el menú van a poder ver que hay un montón de reseñas y otros géneros, está todo clasificado. Bien. Luego, lo que intenté hacer en esos 2 párrafos, después del título de la secuencia para los estudiantes, ¿no? Porque del desarrollo de la competencia y demás, eso para los estudiantes no sería lo más apropiado, entonces le puse de la sinopsis de la reseña, un camino hacia la reflexión, este sería el título para los alumnos, y en esos 2 párrafos lo que intenté fue explicitar lo que se van a encontrar en el proceso de trabajo, ¿tá? Para generar mayor tranquilidad, seguridad. También aprovecho para decir que planificando las actividades, las secuencias de esta forma, nosotros podemos tener ya todas las actividades ordenadas y podemos garantizar que, por ejemplo, los estudiantes que tienen una asistencia un poco intermitente y demás, puedan recurrir al recurso, ¿sí? Y orientarse y organizarse mejor en cuanto al trabajo. Es una facilidad para nosotros y para ellos. La secuencia, bueno, ahí se cuenta que se van a trabajar varios textos, reseñas, sinopsis, algunas cosas son para elegir, no es que se va a trabajar todo, sino que hay opciones dependiendo del contexto, del grado y de nuestros alumnos reales, ¿sí? Yo esta secuencia la planifiqué y la replanifiqué teniendo en cuenta un grupo que yo tuve el año pasado, porque en realidad cuando empecé, cuando hicimos la sala no tenía grupos, si bien los tenía no los conocía. Entonces lo hice pensando en una clase que yo tuve en el 2022 y también lo amplié con posibilidades para que se puedan tomar decisiones, por ejemplo, un docente que quiera trabajar esta secuencia, pero adaptarla a su realidad. Por eso se puede trabajar con la novela gráfica de Alicia en el País de las Maravillas, o con la película, hay más de una versión, y el texto de base en realidad no es ni la novela ni la novela gráfica, sino la reseña, porque ellos lo que van a construir es una reseña. Pero para reseñar, obviamente hay que leer o hay que mirar, por eso todas las conexiones que se van a ir dando, ¿sí? También se les adelante qué es lo que van a escribir, que lo van a hacer en etapas, que van a reflexionar sobre distintos recursos de la lengua, y que la intención va a ser, bueno, relacionarse de forma cercana con sus propios lectores, y esos recursos van a estar al servicio de esa intención que yo acabo de mencionar. Bien. Para continuar, lo que traigo acá es la plantilla famosa de planificación, pero sin completar, o sea, con las orientaciones que trae, que eso me pareció bien interesante, porque si estuviera vacío sería más complejo, ¿no? Entonces nos trae orientaciones de qué es lo que debemos completar en cada caso. En los primeros casos, bueno, el espacio, la unidad curricular, espacio de comunicación, unidad curricular, lengua española, y tal vez poner el grado, ¿no? De 8º, 7º, 9º. Y luego, para cada caso se aclara qué es lo que se pretende. Algunos datos los vamos a sacar del programa mismo, ¿sí? Y cabe la posibilidad de que el docente lo adapte, ¿para qué? Para que todo vaya en armonía, como también dice el programa, ¿no? Y que los criterios, los objetivos, ¿sí? Sean coherentes y estén relacionados. Entonces hay adaptaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, las competencias generales no las vamos a modificar porque ya están dadas y son 10, pero los criterios de logro, por ejemplo, están en el programa, pero se pueden adaptar, ¿sí? Y las metas de aprendizaje las crea el propio docente en su contexto, son mucho más específicas. Yo acá estoy haciendo un adelante muy general, pero después voy a ir parte por parte, ¿está? Bien. En una reunión que tuvimos con inspección hablando de, por ejemplo, de la entrada, ¿no? Porque si bien se puede mirar esta plantilla de forma holística, ¿no? Que todo se va integrando, también, bueno, por algún lado tenemos que empezar. Entonces, en realidad hablándolo,
estuvimos un poco de acuerdo en capaz de empezar por las metas de aprendizaje, ¿sí? La inspección recomienda en realidad centrarse primero en las metas de aprendizaje, aunque en realidad también en el curso de planificación y evaluación se menciona en algún momento de comenzar por los criterios de logro. Yo creo que criterios y metas tienen que estar súper relacionadas, porque para cada meta hay un criterio, ¿sí? Y están muy vinculadas. Mientras sea coherente y se mantengan esos criterios, creo que no habría mayores dificultades. La recomendación, ¿sí?, es empezar por las metas de aprendizaje, que son elaboradas por el docente, ¿sí? Y que después voy a profundizar también. Acá un poquito más. Las metas, bueno, las elabora el docente, tiene en cuenta el contexto, son prospectivas, ¿sí?, hacia futuro, y se debe explicitar el sujeto. Después yo voy a mostrar el ejemplo que hice para poner a discusión. En cuanto a los criterios, son generales, estandarizados, se encuentran en el programa, ¿no? Y pueden ser adaptados por el docente. ¿Para qué? Para que aún tengan más vinculación con las metas que yo elaboro, si veo que hay alguna adaptación que debo hacerle, porque en realidad después vamos a ver que son como dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Bien, en cuanto a las competencias generales, están en el marco curricular, en las progresiones de aprendizaje, son 10. Yo seleccioné 2 porque en realidad es importante intentar focalizar, ¿no? Porque muchas veces al abarcarlo todo o al abarcar mucho, generamos confusión, nosotros capaz que también nos sentimos agobiados, imagínense los alumnos, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una necesaria selección, y la competencia en comunicación va a estar siempre en las clases de lengua española, ¿no? Entonces luego, dependiendo de la secuencia, dependiendo del texto, de la selección, podríamos variar en la competencia a elegir, que acompañe a la competencia comunicativa. Yo en este caso elegí la metacognitiva, que también es fundamental en las clases de lengua, ¿no? Bien, en cuanto a las competencias específicas, a cada competencia general le va a corresponder una específica, y están en los programas de lengua también, ¿tá?, de lengua española. Entonces, en realidad, lo que elabora el docente son las metas. Lo demás lo toma del programa y él lo adapta en el caso de que sea necesario para que funcione de forma más armónica, ¿sí? Lo mismo con los contenidos. Los contenidos están estructurantes y específicos. Están en el programa, y en cuanto a los estructurantes, coinciden con los procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, hablar, escuchar, leer, escribir, reflexionar metalingüísticamente, ¿tá? También me parece que es importante hacer foco. Si bien en una secuencia en general todos se van a abordar, creo que algunos van a tener más fuerza que otros. En el caso de la secuencia que yo voy a presentar, leer, escribir y reflexionar metalingüísticamente son los principales, ¿sí? De todas formas, hay actividades orales, ¿sí?, pero no de una forma en la que se vaya a poner el foco. Bien. Acá este cuadro que lo seleccioné del curso de evaluación y planificación, la idea es comparar un poco el modelo centrado en la enseñanza y el modelo centrado en el aprendizaje, que es en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y como criterios de logro y metas de aprendizaje, por lo que he leído y por lo que he escuchado y conversado con compañeras y demás, genera un poquito de dificultad a veces a la hora de hacer la distinción, ¿no? Entonces me pareció que esto era bastante esclarecedor al respecto. Los criterios de logro es lo que los estudiantes deben aprender, ¿verdad? Y las metas de aprendizaje es lo que el docente se propone enseñar. Por eso yo decía que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Si nosotros empezamos, seleccionamos el texto base, ya vamos a ir anotando o pensando ideas de lo que ese texto nos ofrece, nos propone para trabajar, ¿sí? ¿Por qué comienzo por el texto? Porque también en el programa de lengua española se habla de no utilizar los textos como pretextos, ¿no? No es que yo voy y busco un texto para trabajar tal tema, sino que, bueno, nosotros estamos muy habituados a la lectura, entonces seleccionamos el texto y ya empezamos a leerlo con esa mirada y esa búsqueda de lo significativo, ¿sí? No vamos a agotar los textos, pero sí vamos a seleccionar los recursos más relevantes, lo significativo en su construcción, en el sentido, ¿no?, en distintos aspectos. Entonces, a partir de esa lectura,
y de esas ideas, nosotros vamos a plantear las metas de aprendizaje. ¿Tá? Y para cada meta de aprendizaje van a estar los criterios de logro que los vamos a ir a buscar al programa. Y les vamos a hacer algún cambio si necesitamos que sea más coherente la relación entre ellos. Bien. Acá está la plantilla con lo que yo completé cuando empecé a planificar, ¿no? A partir de la selección de ese texto, que es la reseña sobre Alicia en el País de las Maravillas, sobre la novela de Lewis Carroll, yo comencé a completar esta plantilla de planificación y comencé por las metas de aprendizaje. Yo las voy a mostrar de forma general, pero después voy a ir mostrando, que esto es un poco lo nuevo que hice. Para cada meta puse las actividades que se relacionan con esa meta. Y ahí es cuando me voy a meter a mostrar la secuencia. Entonces, no voy a mostrar todas las actividades, voy a mostrar las más relevantes, las que más se relacionan con cada meta, ¿sí? Pero después esto va a estar a disposición para que cada uno lo mire, y además podrán preguntarme sobre algo de lo que capaz que vieron en la escuela general y yo no muestre, y quieran profundizar. Bien. En cuanto a las metas, habíamos dicho que son prospectivas, que hay que explicitar el sujeto. Yo lo hice en la primera, no en todas, pero depende cómo se redacte. Entonces, los estudiantes escribirán una reseña para describir y valorar una película, adecuándose al contexto de la situación comunicativa, y en particular a los destinatarios. Seleccionarán y clasificarán información a partir de la lectura de diferentes textos. Utilizarán los recursos de la lengua con los efectos de sentido trabajados. Esto lo voy a desarrollar meta por meta con las actividades, ¿tá? Pero para comenzar. Entonces, para cada meta de aprendizaje yo seleccioné un criterio de logro del programa y lo adapté para esa armonía y esa coherencia que yo estaba mencionando, ¿no? Expresa y construye sus ideas con claridad y adecuación al contexto, comprende y selecciona la información para la interacción con diferentes textos, aplica y autoevalúa de forma asertiva los conceptos aprendidos en el ejercicio de transferirlos a nuevas situaciones planteadas. Ahí va a entrar sobre todo la competencia metalingüística, ¿sí? Metacognitiva, perdón. Bien. Estos agregados que están en la parte lateral derecha, dije bien derecho porque a veces me confundo, muestran de dónde yo saqué la información. Las metas las elaboré yo a partir del texto y de todo lo que fui imaginando que quería desarrollar, pero también para lo demás que está en el programa, puse capturas con el número de página y demás para que se pueda consultar, ¿sí? Por ejemplo, para los criterios de logro, por ejemplo, para las competencias, ¿tá? En cuanto a las metas de aprendizaje, también podemos ver esa relación con las competencias, ¿verdad? Porque si yo me propongo que mi foco va a ser la escritura, pero que va a haber necesariamente actividades de lectura, porque para escribir hay que leer, estoy hablando de la competencia comunicativa claramente, ¿no? Y cuando yo en ese texto, en esa reseña que seleccioné, veo que se utilizan oraciones subordinadas de relativo con un propósito específico, veo que los gerundios muestran una idea de proceso de lo que va viviendo Alicia en ese proceso y demás, bueno, entonces ahí, y quiero que después los alumnos construyan una reseña y tengan que utilizar esos recursos con esos propósitos, estoy claramente hablando de la competencia metacognitiva, ¿no? Entonces ahí ya tengo dos competencias de las generales. Y para cada competencia general va a haber una específica en el programa también. Esto nos lo da el programa. Y aparecen, por ejemplo, en este azul, ¿tá? Acá están las generales. Y después las específicas, las generales son del marco curricular, ¿tá? Y las específicas que están acá son del programa, ¿tá? Entonces, competencias específicas de la unidad curricular del tramo y de su contribución al desarrollo de las competencias generales del marco curricular. Y acá, estas dos específicas se relacionan de esas generales que yo establecí para mi secuencia y para planificar y completar esta plantilla, ¿no? Bien.
expone, dialoga, describe, argumenta, explica y define conceptos con el fin de incorporar vocabulario, expresarse oralmente y lograr procesos complejos de escritura, contribuye al desarrollo de la competencia general, comunicación, y la competencia específica 6, esa era la 1, ¿no? La 6, planifica y monitorea la realización de la tarea para lograr la autoevaluación de su aprendizaje, contribuye al desarrollo de la competencia general metacognitiva. ¿No? Bien. Luego, además de las metas, las competencias que tienen su relación entre específicas y generales, los criterios, también vamos a tener que felicitar los contenidos, ¿sí? Que yo ya algo adelanté de los contenidos, por ejemplo, los estructurantes que coinciden con los procesos cognitivos, ¿no? Y yo lo que hice fue poner el foco en la escritura, la lectura y la reflexión metalingüística, ¿sí? La oralidad y la escucha, no, si bien se trabaja, no es el foco, entonces lo dejé por fuera. Y luego, yo lo separé así, si bien la plantilla no trae esa distinción, me pareció oportuno hacerla, ya que en el programa aparecen los estructurantes y en cada unidad aparecen los específicos, entonces me pareció como que podía ser claro y contribuir. Los específicos en esta secuencia van a ser la segunda persona del singular, oraciones subordinadas de relativo y gerundios. ¿Tá? La otra vez tuve una discusión, pero discusión en el buen sentido, de por qué acá, por ejemplo, no poner el género, no poner reseña, no poner sinopsis, ¿no? Y en realidad, esto lo hago citando a Doty, nosotros trabajamos desde el género y no sobre el género. Si bien van a surgir características de estos géneros, van a surgir del trabajo con el texto. No es que yo voy y digo, bueno, una reseña es esto, esto y lo otro, sino que voy trabajando distintas actividades de lectura, de escritura, de reflexión, donde se van desprendiendo determinadas características. Y ahí soy yo el que pienso las preguntas y voy llegando a esas características también para orientar al estudiante a la hora de escribir, ¿no? Entonces, no trabajamos sobre el género, sino desde el género, ¿sí? Es el vehículo que nos permite ir enlazando todas estas actividades. Bien. Luego, si bien no tengo para agrandar, en la parte de plan para el aprendizaje y la planificación de la intervención docente, que es todo el lateral derecho, ¿sí? Ahí lo que hacemos es una descripción y una síntesis de toda la secuencia, ¿no? De las actividades que vamos a realizar. Yo en este caso no puse las consignas específicas, sino que describí las actividades que le voy a proponer a los estudiantes, sin la consigna directa, pero actividad de lectura con el objetivo de tal y tal cosa, ¿no? Todas las actividades las clasifiqué: lectura, escritura y reflexión. Algunas implican ambas cosas, entonces no es tan fácil clasificar, pero bueno, están allí también. Después, en ese plan, la información que trae la plantilla nos pide que aclaremos también los procesos cognitivos que coinciden con los contenidos estructurantes, se pueden volver a reiterar, pero en realidad ya están en los contenidos, ¿no? Luego también se pide que se explicite el formato de evaluación. En este caso, por ejemplo, una lista de cotejo utilicé, que en realidad la plantilla en PDF no nos permite hacer cuadros. ¿tá? Se podría hacer una descripción de la lista de cotejo, diciendo cuáles son los aspectos que se van a evaluar, y cuántas clasificaciones va a haber, por ejemplo, sí, no, corresponde, no corresponde, si hay observaciones, comentarios, y después se podría poner un enlace a el cuadrito que sería la rúbrica o la lista de cotejo específica. ¿tá? ¿Se puede escribir en el PDF, en esta plantilla? Sí, pero no se pueden insertar cuadros. ¿tá? Entonces capaz que conviene hacer una descripción general y luego poner un enlace al que se pueda acceder de forma libre, ¿no? Porque que puedan observarlo, por ejemplo, inspectores y demás, o nuestros colegas, si vamos a compartir el material, que se pueda acceder a esa lista de cotejo. Bien. Después voy a volver a la plantilla porque seguramente me olvidé de algo, pero quiero ir ahora a trabajar en cuanto a las distintas metas, ¿tá? Las metas que yo quiero, que es lo que yo quiero que mis alumnos hagan y aprendan, ¿no? Porque es aprender haciendo también. Ahí me falta una letra. Bueno, entonces, para cada meta, distintas actividades que están dentro de una secuencia didáctica
que tiene como género principal la reseña, pero que la sinopsis sirve como un puente, ¿tá? Para ir llegando a esa reseña. Creo que es un género que se presta perfectamente para eso, ¿no? Porque si bien la información que hay en una sinopsis puede ser de mucha utilidad para una reseña, no alcanza, pero sí nos permite iniciar ese camino donde el alumno tiene más seguridad a la hora de seleccionar, clasificar información que luego va a tener para llegar a esa producción de una reseña, ¿tá? Bien, la meta 1, que es la selección y la clasificación de información a partir de la lectura de distintos textos, sobre todo de la sinopsis, se relaciona con las actividades que aparecen ahí. Esto lo puse más que nada para orientarme yo, pero también para que si luego miran la presentación y la secuencia puedan volver a esto, porque yo voy a ir mostrando actividad por actividad, ¿tá? Entonces, acá lo que puse fue la primera etapa de la secuencia didáctica y dijimos que de la primera etapa las actividades 1, 2, 3 y 4 tienen que ver con esta meta 1, ¿sí? Que tiene que ver con la selección de información y la clasificación a partir de la lectura. Entonces, 1, 2, 3 y 4 serían todas las actividades de esta primera etapa, que en este caso es la lectura de 2 sinopsis, ¿sí? Con un objetivo, a ver en qué se diferencian, ¿tá? Es sencillo de reconocer porque, por ejemplo, en una se menciona el escritor, en otra no, en una aparecen los personajes, en la otra no. Entonces, de esa forma, estos 2 textos breves nos permiten aproximarnos a lo que es este clásico de la literatura y nos permiten ir viendo, bueno, qué tipo de información, qué categorías generales van a aparecer en una sinopsis, ¿no? Bien. Después, la actividad 2 tiene que ver con la sinopsis también, acá tienen los enlaces, porque cada sinopsis tiene su portada, el libro que corresponde, y la portada también amplía la información. Entonces, tienen que completar con categorías generales, que podría servir como una guía para elaborar una sinopsis. Si bien cada sinopsis puede tener aspectos distintos, si alguien quisiera guiarse, podría hacerlo a través de este cuadro, ¿no? Sobre todo de la parte categoría general. Y luego el dato específico que tienen que buscar en ambas reseñas, perdón, en ambas sinopsis y en ambas portadas, ¿tá? Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, evidentemente es el nombre del libro, desde lo más sencillo hasta lo un poco más complejo, que tiene que ver con editoriales, que tiene que ver con ilustradores, ¿no? Entonces eso llevaría un poquito más de complejidad. Bien, la actividad 3 tiene que ver con compartir oralmente lo que se conocía y lo que no de la novela, ¿no? También hay que hacer un proceso de selección. Es un clásico, es muy conocido, pero, por ejemplo, muchos estudiantes seguro conocían, por lo menos habían escuchado, conocían a alguno de sus personajes, pero tal vez no tenían ni idea quién lo escribió o no lo recordaban. Entonces, bueno, ir clasificando de esa forma lo que sí se conocía y lo que no. Luego, una actividad que tiene que ver con los spoilers, ¿tá? Hablando de este género, sinopsis y reseña, cabe hacer esta intervención del término y que los lleva a un dato curioso que tiene que ver con la palabra destripe, que es la que recomienda la RAE de forma provisoria, porque está en un apartado que se llama Observatorio de Palabras, que todavía está en una observación, pero me pareció interesante incluirlo, ¿no? Y no quiere decir que después todos los estudiantes vayan a decir destripe en vez de spoiler, ¿no? Pero bueno, conocer que ese término existe, me parece que es relevante. Entonces, ver si hay algún spoiler en la sinopsis y por qué, ¿no? Bueno, hay que saber qué es un spoiler y discutir. Muchos tienen ya esa idea previa, ¿no? Hay muchos blogs, muchas reseñas que si tienen, dice alerta, spoiler, ellos eso lo conocen, pero las sinopsis en general no tienen. O sea, si bien adelantan algún tipo de información, por ejemplo, de cuestiones claves como el final, no van a estar, ¿verdad? Y la idea es que en sus reseñas futuras tampoco estén esos adelantos, si bien se pueden anticipar parte del argumento, temas, no vamos a darle argumento total porque estaríamos hablando también del final, ¿no? Bien, acá una pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre tema y argumento? Para que después puedan intentar ver algún tema dentro de Alicia en el País de las Maravillas, con guía obviamente, y
contar parte del argumento en esas producciones que van a hacer, no todo, pero sí parte. También se podría hablar de trama, pero ya me pareció bastante complejo, tema, trama y argumento, preferí quedarme con estos dos, porque bueno, por el nivel en el que estamos, que es octavo, pero bueno, también se puede medir en base al contexto y a la situación real del grupo. Bien, esta era la 4, o sea que en realidad todas estas son las actividades que yo seleccioné para mostrar cómo planteo esta meta de aprendizaje que yo quiero que mis alumnos aprendan, hagan y aprendan determinadas cosas. Bueno, ¿qué actividades planifiqué para lograrlo, o por lo menos para intentarlo? Bien, de la segunda etapa también seleccioné una actividad, pero ahora no la voy a mostrar porque me voy a basar en cada meta. En esta primera meta voy a basarme en la primera etapa, y en las otras dos metas voy a mostrar 2 etapas de la secuencia, ¿tá? Porque si no capaz que se hace como muy pesado. Entonces, la meta 2, los estudiantes escribirán una reseña para describir y valorar una película o una novela gráfica, dependiendo del caso, adecuándose al contexto de la situación comunicativa y en particular a los destinatarios. Entonces acá me voy a centrar en la segunda etapa y en la tercera de la secuencia. Yo hice la secuencia en 3 etapas, ¿tá? Me olvidé de los números de las actividades, pero ya me fijo. Segunda etapa, actividad 1 y 4, son como las más representativas, no quieren decir que las otras no contribuyan, todo contribuye en esencia a las metas de aprendizaje. 1 y 4 de esta segunda etapa. Bien, se lean la novela o escuchen el audiolibro Alicia en el País de las Maravillas, esto en la Biblioteca País, que está disponible para hacerlo. También acá nos vamos a basar en el conocimiento del grupo, del contexto, ¿sí? El audiolibro es bastante infantil, pero como tiene un propósito de ellos dirigirse a los alumnos de primaria, podría funcionar perfectamente, ¿sí? De hecho, yo ya he trabajado algunas actividades similares y la realidad es que se entusiasman sabiendo que le van a escribir a otros, ellos siendo más grandes, a niños más chicos, entonces podría funcionar. También, si vemos que el contexto lo amerita, podríamos trabajar con la novela, ¿tá? Haciendo lecturas, creo yo, en clase, ¿no? Seleccionando los capítulos, leyendo en clase, porque bueno, la realidad es que si mandamos a leer la novela entera a todos los estudiantes, sabemos que eso no va a ocurrir, no en todos, en muchos por suerte sí, pero en otros no, por distintas razones que tampoco podemos obviar, entonces tenemos que generar ese espacio de lectura en clase, ¿tá? Que muchas veces también podemos, partes asignadas, hacer que ellos lean y demás, sin forzar a nadie, obviamente. Bien, esta es una actividad en equipo que van a tener que escribir un texto sobre Alicia en el País de las Maravillas dirigido a estudiantes de primaria, ¿no? Entonces, situarnos en esa realidad comunicativa, para quiénes escribo y qué voy a escribir y desde qué lugar. El texto deberá contener 3 de los datos mencionados en las sinopsis trabajadas, ¿no? Ellos seleccionan, y acá tratar de trabajar la paráfrasis, ¿no? Dice, bueno, yo selecciono de lo que leí, me baso en eso, tengo de dónde sacar, pero lo estructuro como a mí me parece. ¿Qué voy a poner primero? ¿Qué me parece más relevante? ¿Cómo lo voy a escribir? Esto es en equipos. Se podrían asignar distintos roles, ¿no? Para que cada estudiante sepa bien qué es lo que tiene que hacer. Y luego van a tener que dar al menos 2 opiniones o valoraciones sobre eso que leyeron o escucharon, ¿tá? Entonces, de esta forma, si bien no aparece el término reseña, nos estamos acercando a. Ahí está el enlace a la Biblioteca País, y además nos da la posibilidad de calificar con estrellas. Otra cosa que también les gusta mucho a los estudiantes, poner las estrellas que le dan a este libro que leyeron o a este libro que escucharon. Después, acá lo que hice fue una captura de Biblioteca País donde nos permite poner la reseña, ¿tá? Y donde nos permite valorar. En este caso, como es una actividad en conjunto, podría ser firmada por todos los estudiantes. Lo ingresa uno, lo firman los demás, ¿no? Como trabajo en equipo. Y si nos ponemos a ver, yo no traje, hay comentarios que nos damos cuenta que son de niños de escuela, por eso, entonces es una situación real, que seguramente esto que ellos escriban lo van a leer esos alumnos, y bueno, no puede ser algo ni muy complejo, ni muy extenso, porque nos vamos a adecuar a esa realidad. Bien, luego había dicho, si no recuerdo mal, la actividad 4, ¿está? En donde ellos tienen que identificar y seleccionar fragmentos de la reseña en los que se cuente, se describa, se valore o opine y se argumente.
En realidad, el objetivo de la secuencia tiene que ver más y se relaciona más con la descripción y valoración, todos esos modos del discurso de alguna forma, sobre todo lo que es lo descriptivo, que se necesitan para conformar este género textual que es la reseña. ¿Tá? La argumentación también, pero creo que el foco está en lo anterior y bueno, hay una aproximación a la argumentación que luego tal vez se podría profundizar, por ejemplo, en noveno. No quiere decir que no se pueda trabajar en octavo, pero, por ejemplo, hay géneros que capaz que son más propicios para hacerlo. La reseña, obviamente que necesita de una reflexión, de una argumentación, pero yo hace un tiempo trabajé con una secuencia sobre ensayo, ¿no? Que ahí creo que la competencia en pensamiento crítico sería clave, ¿no? En comunicación y pensamiento crítico. Yo acá elegí comunicación y metacognitiva, aunque vamos a hacer una aproximación a la argumentación, pero nos vamos a quedar más en el plano de lo descriptivo, valorar, ¿no? Opinar y bueno, algún tipo de reflexión acercándonos a argumentar esas opiniones que damos. Bien. Después me voy a fijar de la tercera etapa, las actividades que se relacionan con esta meta, que tiene que ver con la escritura de la reseña, en una situación específica de comunicación, van a ser, ya me olvidé, 1 y 2, gracias. Hablo y me adivino. 1 y 2. La 1 tiene que ver con preguntas para intercambiar de forma oral y para guiar la escritura de lo que va a ser la producción final. ¿Tá? Entonces, todas se relacionan con las obras seleccionadas y con, en realidad, la obra Alicia en el País de las Maravillas en sus distintos formatos. ¿Tá? Entonces, habría que adaptarlas en base a la selección de la novela gráfica, de la película, de lo que corresponde. Y algunas tienen que ver con lo que ellos fueron leyendo. Bueno, si fueras Alicia, ¿qué conclusiones podrías sacar a partir de todo lo vivido y por qué? ¿Qué frase o escena seleccionarías para compartir? ¿Cómo termina Alicia en el País de las Maravillas? ¿A partir de qué suceso? Por ejemplo, en la novela no es lo mismo que en la película, entonces esto daría pie a construir esa reseña y alguno sabe qué puede observar, qué puede ver que le sirva para escribir. Porque muchas veces, y me pasó también como estudiante, una de las peores cosas es eso de la página en blanco, que no sé qué poner, no sé por dónde arrancar, que es bastante frustrante. Entonces, estas preguntas creo que pueden orientar. También se pueden adaptar y podrían ser menos en función de lo que yo quiero que ellos propongan, ¿no? Porque también de este intercambio es interesante que surjan preguntas que ellos saben. Entonces, si yo quiero generar más preguntas, puedo empezar con pocas, a ver cuáles surgen, capaz que alguna de las que yo tengo ya surgen, ¿no? Y si no, voy dosificando y voy proponiendo durante el proceso, viendo qué es lo que ocurre realmente, ¿sí? Otras tienen que ver con no sé si la película es fiel al libro, si Alicia vive las mismas aventuras en ambas producciones, o sea, en la película y en el libro, o en la novela gráfica y en el libro o la novela original. En un momento de la reseña que se trabaja, la reseña base, se dice que los personajes han saltado del papel. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces, todas estas preguntas que ellos van a responder y van a intercambiar, luego van a dar pie a la escritura de esa reseña. Estas preguntas y la sinopsis que se escribió en Biblioteca País pueden tomar de todo eso. Si bien va a ser sobre la novela gráfica, sobre la película, hay datos que son los mismos, ¿no? Y lo que no se va a ir adaptando. 1 y 2. Gracias. Bien, acá está la consigna, ¿tá? De la producción final. Faltan actividades, como dije, entonces después está bueno que al que le interese pueda ver las que no están, porque le dan más sentido a toda la secuencia, pero yo quería dejar tiempo para volver a la plantilla y para que se puedan hacer consultas, preguntas, sugerencias, y si explico toda la secuencia, puede que dé tiempo como no. Entonces preferí hacer esta selección. Voy a tomar un poquito de agua antes de seguir. Bien. Reseñas para una revista digital juvenil o para una red social. También se los puede implicar a los estudiantes en esa decisión, ¿no? Elegir, bueno, en qué formato vamos a comunicar estas reseñas. La revista digital puede ser una referencia al Templo de las Mil Puertas, si bien es muy elaborada,
no se va a hacer algo tan complejo, obviamente podría ser una referencia, o por ejemplo una red social, no una red social específica del estudiante, sino general de reseñas, por ejemplo un Instagram o la que se considere más adecuada, donde se puede hacer formato de historias, publicaciones de los textos, ¿no? Con elementos gráficos que puedan acompañar. Ellos en general eso lo manejan muy bien y no tienen por qué manejarlo todos, sino que algunos pueden dedicarse más a lo que tiene que ver con lo técnico y colaborar en ese proyecto. Acá puse una referencia, hay un canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás, que capaz que algunos conocen, donde se hacen resúmenes en realidad, porque muchas veces se adelantan los finales. En realidad son, si nos ponemos a clasificar de forma específica, son híbridos entre lo que podría ser una reseña y un resumen, bueno, en fin. Pero seguramente muchos alumnos lo conozcan porque se ha hecho muy popular, sobre todo en la pandemia, tiene millones de seguidores, y es bastante entretenido, ¿no? Habría que ver si se podría mirar algún pedacito de algún video como para motivar, habría que ver cuáles porque no son todos aptos para menores, pero en general sí, pero digo, hay que clasificar y ver qué se selecciona. Y se me ocurrió esta idea de te lo reseño, pero no así nomás, usando como guiño ese canal de YouTube, como por ejemplo podría ser un Instagram que se llame de esa forma, ¿tá? Ellos van a poner sus reseñas, pero no es así nomás porque evidentemente van a tener que cumplir con varias etapas, ¿tá? Bien, la escritura individual, porque lo otro fue colectivo, ahora, bueno, queremos desarrollar mayor autonomía y necesariamente tenemos que evaluar la escritura de cada uno de nuestros estudiantes, aunque obviamente se puede ir mezclando o intercambiando entre actividades individuales y otras grupales o en equipo en realidad. Entonces, esta escritura individual tiene que ver con la escritura de una reseña sobre la película, ahí pongo las posibilidades que existen. Acá el tema es el acceso, por eso yo propongo la novela gráfica, que es mucho más fácil de acceder, se vende en librerías, es accesible, se podría pedir, por ejemplo, para la biblioteca del liceo, ¿tá? Yo la tengo, pero salí tan temprano que la verdad me olvidé de traerla, la novela gráfica, porque está muy linda. Y si la googlean aparece enseguida, novela gráfica de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, eso, ver el acceso. Las películas están en la plataforma de Disney, por ejemplo, y se encuentran con facilidad, pero a veces, bueno, depende de cada docente que tiene que tener ese acceso y depende de los recursos de la realidad institucional. Entonces, que haya alternativas me parece lo mejor. Bien, ¿qué tendrán que hacer para lograr esta escritura, ¿no? Bueno, contar parte del argumento, por lo que se había trabajado de los spoilers, mencionar los temas principales, o por lo menos un tema que consideren que se puede evidenciar, ver que no va a aparecer de forma explícita seguramente, ¿no? El tema, entonces, bueno, aproximarnos a eso, que no es fácil en realidad. Describir y valorar la obra en sí y algunos aspectos específicos, ¿no? Y también se van a acercar a la argumentación y reflexión a partir de las preguntas guía. Solos no podemos pretender que lleguen a argumentar sus opiniones ni valorarlas, digamos, ni reflexionar sobre la obra que estamos trabajando, pero sí a partir de esas preguntas guía. Bueno, si vos tuvieras que argumentar esta valoración, ¿no? O reflexionar para hacer una conclusión en esa reseña, mirá todo lo que escribiste en estas preguntas, seguramente te sirvan para desarrollarlo. Bien. El lugar enunciativo acá yo di varias opciones, se puede limitar también por el tema de la coherencia, por ejemplo, si hacemos una red social y queremos mantener una coherencia, se puede limitar. Pero también está interesante que cada estudiante pueda elegir, ¿no? Si ser un reseñador, que el otro día también me enteré que existe la palabra reseñista, buscándolo, es reseñador y reseñista, pero acá elegí una. Creador de contenido, ¿no? Que hoy están muy activos. Escritor de literatura juvenil, escritor de una revista juvenil, Alicia. Estos ya serían desafíos más creativos, pero podría ser interesante, por lo menos, capaz que no toda la reseña, pero sí un fragmento. Bueno, probá a ver si Alicia reseña su propia novela, ¿no? Donde es protagonista. Sería un desafío interesante, o el conejo, o cualquier otro personaje se podría buscar. Bien, deberán considerar nuevos aspectos cinematográficos si se trata de la película, ¿no? Todo lo que tiene que ver con efectos especiales. También nos daba otra oportunidad de escribir algo nuevo y despegarnos de lo que se viene trabajando en la sinopsis y demás. Bien,
Y acá también se les pide que tienen que usar la segunda persona del singular. Esto fue trabajado a lo largo de la secuencia, ¿no? Porque lo interesante de la reseña base es que comienza utilizando la segunda persona en el primer párrafo y en el último vuelve a hacer lo mismo. Entonces da como una idea de circularidad, ¿no? Y se dirige de forma específica a sus lectores, que son jóvenes, ¿ah? En este caso se tutea, pero es interesante ver, bueno, que podría también las reseñas de los alumnos vocearse, siempre que se mantenga el criterio, ¿tá? Y bueno, a veces ellos piensan que la escritura no se puede vocear porque por un tema de formalidad y demás, siempre que se mantenga el criterio, evidentemente sí, va a depender de la región en donde estemos trabajando, ¿no? Acá en Montevideo por lo menos, pero hay gente del interior, por ejemplo, no sé, en Rocha sería distinto. Pero bueno, eso se puede trabajar y lo importante es que revisen sus producciones para garantizar eso de la coherencia y el criterio. Bien. Entonces, esto lo van a usar con el propósito que aparece ahí, de forma específica se dirigen al lector en la introducción y en el cierre. Bien, después, esta era la 1, ya la mostré, y la 2 también, que en realidad eran las principales en esta meta de aprendizaje, pero también voy a aprovechar para mostrar la evaluación, ¿tá? Que es una lista de cotejo. Acá se podría hacer también una rúbrica, y yo lo estuve pensando bastante, incluso hice una rúbrica que en algunos aspectos no me convenció y me di cuenta que la lista de cotejo se adaptaba mejor. Eso sí puede tener mucho que ver con la secuencia, con el tipo de actividades que proponemos, ¿tá? Y yo creo que hay ventajas y desventajas en ambos. Por ejemplo, la rúbrica creo que es más compleja para elaborar, ¿no? Pero una vez que la tenés diseñada, creo que a la hora de evaluar es mucho más sencillo, ¿no? Porque la lista de cotejo va a tener algo más personalizado, de escribir, ¿no? El comentario, buscar la evidencia, que la rúbrica, capaz que ya con las descripciones extensas que tiene no es necesario, ¿tá? Pero, por otro lado, la lista de cotejo, capaz que es más fácil de diseñar. Entonces, bueno, creo que no va solo en lo que es más fácil y más difícil, sino en lo que se adapta mejor a cada circunstancia, pero también quería compartir como la experiencia en la elaboración de ambas. Después voy a retomar la rúbrica que empecé a elaborar, que la terminé, pero había algunos casos que no me cerraban, y si logro que sí me convence y me cierre, la voy a subir también como 2 alternativas para una misma secuencia, que lo que pensé que podría ser interesante es aplicar las 2. Es complejo, capaz que en algún caso, ¿no? Y ver, bueno, qué experiencia fue más útil, más significativa, cuál se adaptó mejor a las producciones de los estudiantes, porque en realidad las listas de cotejo y las rúbricas, muchas veces al llevarlas a las prácticas nos damos cuenta que hay algo que tenemos que reestructurar para una próxima vez, que podría, capaz que no está mal, pero podría estar mejor, y bueno, eso. Después, por otro lado, lo que pensé también es que en algunos casos de algunos estudiantes, la lista de cotejo para ellos es también más sencilla a la hora de leer, ¿no? Porque está mucho más vacía que la rúbrica, ¿tá? También puede depender del curso. Yo no estoy diciendo que la rúbrica no sea productiva, todo lo contrario, lo es, pero también a la hora de comprenderla, de volver a ella, es más sintética, ¿sí? Entonces, las 2 creo que se podrían complementar y hay que ver cada caso. Bien. Ahora voy a pasar a la meta 3, que tienen que ver con los recursos de la lengua, ¿no? Con los efectos de sentido trabajado, que eso es lo que van a utilizar los estudiantes a la hora de producir la reseña. En la primera parte de la consigna ya tenían que utilizar la segunda persona del singular, pero luego hay otros recursos que van a estar implicados, ¿tá? Acá me voy a centrar en las mismas etapas de la meta anterior, segunda y tercera, pero en otras actividades. Capaz que alguna se repite. En la segunda etapa, 5, 6 y 7. Que viene acá. 5, 6 y 7. Voy con las 5. Bueno, esta meta entonces tiene que ver con seleccionar los recursos que nosotros vemos significativos en el texto base, que son interesantes para construirlo, que son necesarios, que importa reflexionar, que a los alumnos les va a permitir elaborar sus reseñas de otra forma que si solo me centro en lo temático y en lo semántico, ¿no? Entonces, acá,
En la introducción y en el cierre, yo esto creo que lo adelanté, se utiliza la segunda persona del singular en la introducción y en el cierre de la reseña, ¿no? Bueno, identifiquen palabras que lo evidencian, ¿ah? Y a quién refieren esas palabras, que evidentemente al lector situado en en esa revista juvenil que es El Templo de las Mil Puertas, ¿no? Que es específicamente para jóvenes. Bien, después, con esta meta, ¿sí? Que tiene que ver con la competencia metacognitiva, también vamos a ver actividades de experimentación y de comparación, que creo que van de la mano, y que lo que nos permite es que los alumnos vean cosas que por sí solos no pueden ver muchas veces. Algunos capaz que sí, pero no todos, y la idea es que todos puedan observarlo. Entonces, para realizar la actividad podrán recurrir a la información gramatical de los botones verdes y consultar sus dudas. Eso es para los estudiantes. Esta presentación es un híbrido entre para los docentes, para mí y para los estudiantes. En el portal después, yo lo que estoy haciendo últimamente es clasificar la presentación para el docente, que tiene toda esta información que al alumno no le va a interesar o que no es pertinente que tenga, y hago la versión del estudiante donde solo están las consignas, entonces al que le interesa puede ir con ese recurso al aula y trabajarlo, ¿tá? Entonces van a estar las dos. Esta es una gran presentación con todos, para todos. Bien, entonces los botones verdes lo que tienen son los paréntesis gramaticales, ¿tá? En realidad el paréntesis gramatical es todo, es la actividad y la información que se sistematiza. Pero a mí lo que me parece más relevante es empezar por la intuición de ellos, guiada con la experimentación y la comparación, y luego sistematizar, que es importante y es fundamental, pero me ha dado mejores resultados este camino, y creo que hay que confiar en que esas observaciones van a surgir y van a ser más significativas, porque el alumno siente que pudo observar algo que luego se va a trabajar con mayor profundidad. Entonces, en el siguiente fragmento aparecen formas verbales no conjugadas, gerundios. Identifícalos, realiza todas las modificaciones que creas necesarias para cambiarlos por formas conjugadas. Acá lo que se va a mostrar es el efecto de esos gerundios, por qué la escritora selecciona estos gerundios, en realidad el por qué no lo podemos saber, estamos generando hipótesis, pero al cambiar vemos, bueno, es relevante utilizar esos gerundios porque muestran ese proceso y todo lo que atraviesa Alicia en esas aventuras, ¿no? Que cuando lo cambio por formas simples se pierde, ¿tá? Entonces, esa es la actividad que obviamente puede estar más guiada que esto, incluso, más paso a paso. Esto es un octavo, ¿no? Pero a veces hay que hacer paréntesis del paréntesis, ir para atrás, bueno, trabajar con un reconocimiento de gerundios, cuáles son, qué estructura tienen, las terminaciones. Eso yo lo pongo en los globitos verdes, está la información que el alumno va a necesitar y que nosotros deberíamos trabajar también en clase, ¿no? Bien. Busquen otro fragmento de la reseña en los que se utilicen gerundios, hay varios, ¿no? Para reforzar esa idea y esa sistematización que se va a hacer después, ¿no? Por ejemplo, decir Alicia cae por la madriguera y demás, no es lo mismo que decir tras una eternidad cayendo por la madriguera, tratando de superar obstáculos, conociendo, tratando de conocer a los personajes, no es lo mismo que utilizar las formas conjugadas, ¿sí? Bien. Después, otra actividad similar, pero sobre oraciones subordinadas de relativo, ¿sí? Dice, lo mismo, para las actividades pueden consultar los botones verdes, y en el siguiente enunciado podemos observar una oración subordinada de relativo, encabezada por el pronombre que. Acá, más aún, capaz que hay que hacer el paréntesis del paréntesis que yo decía, porque bueno, está dentro de las unidades del programa de octavo, pero está en la unidad 3. Entonces, en realidad, bueno, si seguimos un orden, podría ya trabajarse otros conceptos que van a ser necesarios en la unidad 1, incluso en séptimo, ¿tá? Pero bueno, cada realidad es distinta, y si es necesario aclarar, volver, se hará. Bien, entonces, lo que van a tener que hacer ellos es escribir de nuevo el enunciado sin la oración de relativo, y para lograrlo se les dice que tienen que hacer. Tendrán que usar adjetivos y eliminar el pronombre que. ¿Tá? Entonces, Alicia en el País de las Maravillas es una novela que desconcierta y fascina. Alicia en el País de las Maravillas es una novela desconcertante y fascinante. ¿Tá?
Entonces, esa es la transformación que para nosotros puede parecer tan fácil, pero bueno, que hay que trabajarla con un proceso, guiados, ¿ah? Y las oraciones de relativo, bueno, nos van a permitir, en este caso, destacar lo que la obra puede generar en los espectadores, en los lectores, ¿no? Desconcierta, fascina, y no lo que la obra es en sí misma. Entonces, es interesante ver cómo construimos lo que queremos decir, ¿sí? ¿Por qué la elección de estas subordinadas de relativo? Después, bueno, creo que ya lo dije, ¿por qué la escritora habrá optado por la oración de relativo y no por los adjetivos? Muchas veces puede ser de forma casual, intuitiva, pero la idea es volver eso en algo consciente, ¿no? Y en reflexionar sobre esos usos para que luego el estudiante pueda llevarlos a la práctica en la escritura. Bien, luego, bueno, ¿cuál es el antecedente de la oración subordinada? Que eso también está en el apartado verde, que es un antecedente, ejemplos y demás. Y que busquen en la reseña otra oración subordinada de relativo. La dinámica es la misma que la actividad anterior. Después, esta era la segunda etapa. De la tercera etapa, esta meta que se relaciona con la competencia metalingüística son las actividades 3, 4 y 5. Vamos a ver si me acuerdo. Actividades 3, 4 y 5, lo repito, de la etapa 3. Acá lo que pensé y no hice, porque hasta yo me estoy confundiendo con los números, de capaz poner el número para hacer una breve referencia a cada actividad en los botones. Por ejemplo, lectura de, no sé, de una sinopsis, experimentación, eso como explicitarlo en los botones, no sé si cargará mucho o si será de utilidad, pero se podría probar como para, nada, para que ya se anticipe antes qué es lo que vamos a encontrar dentro. Bueno, esta es una escritura individual, la etapa 2. ¿Ah? La consigna anterior era bastante extensa, que también se puede, yo la hice bien extensa para hablar con ustedes, pero también se podría seleccionar, focalizar, hacer en más etapas, ¿sí? Bueno, reestructuren su producción en diferentes párrafos, mínimo 3, ¿no? Habíamos hablado de que había una introducción, donde había que hacer una referencia a los lectores de esa red social, por ejemplo, o de lo que se vaya a hacer. En la conclusión también, y algún tipo de reflexión o aproximación a, y luego todo lo que vendría a ser datos que podrían estar en la sinopsis, y valoraciones, opiniones, entonces por lo menos 3 párrafos deberían estar. Después, también es importante que se preocupen por la claridad, esto no es sencillo, pero por lo menos dar algunos consejos, de enunciados breves, ¿no? Algunos lo van a necesitar más que otros. Lectura en voz alta, si yo repito muchas veces la misma palabra y lo leo en voz alta seguramente me dé cuenta. Trabajo colaborativo, ¿no? Coevaluación, los estudiantes se leen, a veces esto da un poco de vergüenza, pero con el que tenemos confianza, el docente obviamente que es guía y se trabaja en formato similar a lo que es un taller, porque un taller no puede ser con la cantidad de alumnos que tenemos, pero sí vamos pasando y vamos resolviendo, respondiendo dudas, ¿no? Orientando a cada uno de los estudiantes. Después, tienen que utilizar una oración subordinada de relativo para destacar lo que la obra puede generar en los espectadores, y los gerundios para aproximar al lector a todas esas aventuras y remarcar el proceso de lo que vive Alicia. ¿Tá? No es sencillo, pero está, yo no mostré todas las actividades, hay más y hay que trabajarlo en proceso, lleva tiempo, creo que los tiempos son del estudiante y no nuestros, ¿verdad? Entonces, van a tener oportunidad de equivocarse, de volver a hacer, tienen mucho hecho al llegar a esta etapa 2 de escritura individual, ¿tá? Entonces, si bien yo con esta secuencia en específico no trabajé, es similar a otras que sí he llevado a distintos grupos y ha funcionado. Nosotros también tenemos que saber que las metas, bueno, nosotros las proponemos en esa plantilla, pero tal vez no todos los estudiantes alcancen lo mismo, logren lo mismo, ¿sí? Pero sí una aproximación, y todo lo que incluye en esta secuencia, las opciones que se dan, también tiene que ver con el DUA, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje, donde hay distintas entradas, donde hay opciones que se pueden tomar en relación al grupo, ¿tá? Otra opción que nos da Genially es la de poner audios. Yo, otra cosa que quiero agregarle a esta secuencia es el audio, por ejemplo, de la reseña en mi voz. Cada uno se podría usar o cada uno lo podría grabar. La misma herramienta Genially
donde yo hice la presentación, nos permite grabar en el momento la lectura del texto, entonces acompañarlo con un botoncito de audio sería también más accesible aún. Bien, esa etapa ya está. ¿Las mostré todas? Me faltó una. 3, 4 y 5. ¿Está bien? A ver, vamos a ver 4. Ah, gracias. Están más atentas que yo. Autoevaluación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la competencia metacognitiva también tiene que ver con esa meta 3, donde el estudiante debe reflexionar sobre todos estos procesos, pero tiene que ser capaz de transferirlos a situaciones nuevas, ¿no? Entonces, a veces no va a funcionar desde el primer intento. Por eso esta autoevaluación de si logré hacerlo, cómo lo hice, para que sirva en futuras instancias, ¿no? Si no logró, bueno, una guía de cómo podría lograrlo. Si utilicé las oraciones de relativo, cómo la construí, bueno, el pronombre y cómo se fueron armando. Si utilicé la segunda persona del singular, intenté incluir al lector, qué palabras específicas utilicé, lo de los gerundios también, ¿no? Considero que mi producción individual muestra avances en relación a la etapa de inicio. Bueno, ¿en qué sentido? Acá yo veo que yo escribí esto y en esta etapa final este enunciado es más extenso, incluí otra valoración, hice tal cosa, por lo menos un ejemplo, no lo vamos a hacer con toda la producción, pero un ejemplo donde el estudiante vea, acá mejoré esto en relación a lo otro, ¿tá? Y esto también nos da insumos a nosotros para la evaluación, no solo para que ellos se autoevalúen, obviamente. La actividad 5 también es autoevaluación, otro formato que vino una actividad que, no me acuerdo, no es igual a esa actividad que vi, pero me pareció interesante para cerrar la autoevaluación. Bueno, completa los siguientes enunciados, teniendo en cuenta todo el proceso de trabajo. Entendí que, cada uno pondrá, no me quedó muy claro tal cosa. Entonces ahí también vemos qué es necesario reforzar, qué es necesario capaz. No sé si volver o sí, pero también para futuras secuencias. Bueno, esto en otra secuencia también se podría observar determinado aspecto que vi que se repitió que no quedó muy claro. Entonces lo voy a tener en cuenta a futuro. Bien. En realidad, después lo que traigo son algunas citas, pero por temas de tiempo las voy a pasar rápido, porque en realidad todo esto, todo lo que voy a mostrar después está en los documentos de la transformación, en el marco curricular, en las progresiones de aprendizaje, tiene que ver con desarrollar un poco estas competencias que hablamos, pero que ya todos en realidad manejamos, lo que es la competencia en comunicación, porque es clave en nuestra asignatura, y lo que es la competencia metacognitiva, ¿sí? A ver si eso es lo que se viene. Sí, y luego vuelvo a la plantilla, pero en realidad por eso voy a ir rápido para dejar espacio a las preguntas que me parece fundamental. ¿Está? Acá no voy a leer todo esto, pero sí para que estuviera en contexto de las progresiones de aprendizaje, hay una definición que hace César Cole de competencia, ¿no? Dice que el término competencia refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la disposición para aprender, además del saber cómo. ¿Está? Esto para situar un poco en contexto, porque yo, si bien invertí el orden, en realidad el enfoque en el que estamos trabajando es un enfoque competencial, el título de la presentación tiene que ver con el desarrollo de 2 competencias, entonces me pareció que como a modo de contexto y para teorizar estaba interesante que esto quedara acá registrado, y después para cada competencia, la síntesis operativa, que también está en las progresiones de aprendizaje, todo eso está en la bibliografía final y todos los documentos están a disposición. Yo los puse también en la página de inspección, aunque en realidad entran en la página y lo encuentran, pero bueno, para que haya otro acceso a esos documentos. ¿tá? Y luego está la síntesis operativa de la competencia metacognitiva, ¿sí? Que en realidad no las voy a leer porque fue ya todo lo que traté de ir mostrando que se evidenciaba en cada actividad y en relación a cada meta. ¿sí? Otra cosa que no dije es que
la lista de cotejo que mostré, obviamente que los aspectos a evaluar son los que trabajé durante la secuencia con las actividades, y si ustedes observan, se van a relacionar con las metas de aprendizaje, y también en función de eso a los criterios de logro, porque en realidad están las dos caras de lo mismo, entonces todo va a ir vinculado, ¿tá? Acá vuelvo a la plantilla, pero en realidad es porque seguramente si surgen dudas, surjan de acá, entonces las volví a poner para que quedara más cómodo. Después recordarles que, después vuelvo, este código es por si hay consultas, que yo estuve mirando y no había muchas. Sé que hubo una consulta en cuanto a la orientación de toda esta transformación, que evidentemente van a estar los inspectores, yo también en algunos momentos en los que haga este tipo de presentaciones. Sé que también va a haber mentores, pero que no son, por lo que tengo entendido, de asignaturas, sino generales, pero bueno, también podrán colaborar en todo este proceso de cambios. Esa era como la pregunta como que más se reiteraba, que con qué apoyo se va a contar para encarar estos cambios. Y bueno, por si las salas liceales tienen alguna otra consulta, es a partir de ese código, pero está también en la transmisión que se hizo por YouTube y en la página de inspección. Hay un enlace al mismo formulario que está interesante para, bueno, que se pueda usar a lo largo de todo el año hasta que se cierre, se pueden hacer consultas. Luego, la bibliografía. Esto va a quedar publicado, yo se los puedo mandar para que lo compartan con todos los asistentes, lo pongo en la página, en el portal, o sea, en todos lados para que lo puedan encontrar. Y voy a dejar acá la plantilla para ver si surgen algunas dudas, ¿tá? Así que el que se anime a consultar, o que vuelva a otra parte también, obviamente se puede hacer sin problema. Pero en realidad esto es lo que tenía para compartir con todos los que están acá y los que están de forma virtual. Así que dejo el espacio para consultas si es que, o sugerencias también pueden ser, porque yo muchas veces, como ya conté, cambio algunas cosas o agrego posibilidades a las secuencias de gente que me escribe y me da esas alternativas, ¿sí? ¿Hay varias? Está, entonces entro ahí al chat. Voy. 17 años. Ahí. Ah, y ahí contestan, capaz que no era en base al texto que yo elegí, porque alguien le contesta que el texto base es una reseña de una autora española, no es una traducción, ¿tá? Ah, ya entiendo por dónde la consulta. En realidad, la novela de Lewis Carroll es una traducción, pero en realidad la novela es una lectura para reseñar, y el texto base es la reseña, ¿tá? Entonces, creo que iba por ese lado la pregunta. Yo creo que alguna traducción en algún momento, y las inspectoras dirán, se puede trabajar, pero no para ver como estas construcciones, ¿no? A no ser que sean capaz que traducciones de calidad, yo que sé, traducciones que hizo Borges, Cortázar, yo que sé. Claro, porque si no, ahí como que perdería el sentido del propósito de lo que se va a trabajar. No entendí eso último. Por ejemplo, se parte desde un cuento de terror. Se van los procedimientos lingüísticos y gramaticales que hacen su aspecto de sentido y no el género mismo de terror. ¿Será cuando yo dije trabajar sobre el género y desde el género? Si no, a ver quién es que pregunta. Es Joana Balvis. Yo voy a responder lo que me parece y cualquier cosa que... Hola, Ah, mirá, ahí está. Pará. sí, hola, buenas tardes para todos. Ah, entonces lo dejo pues. Está, yo... No la escucho. Hola, Ahora sí. hola, ¿cómo están? Bien, por Sofía, suerte. Te estaba leyendo bueno, justo me la consulta, alegro. y acá no te están escuchando los demás, así que yo voy a repetir algunas cosas, ¿ah? Para que no pienses que estoy loca.
Desde no el género en sí. Ay, no. Sí. A veces se corta el audio, capaz que escribir, porque no te escuché, se cortó y no pude escuchar. Hola. A ver ahí. Ahí un poco mejor, escuché yo. Hola, a ver ahí. Un poco lento, pero Era sobre eso mismo, sí. Sobre eso mismo que dijiste está. desde el género y no Se tranca, así que ya entendí igual por dónde el iba la género en sí mismo, pregunta, puede ser. ¿Ves? porque Joana confirmó que era así eso sobre el género y desde el género, ¿tá? Que la idea no es caracterizar el género y profundizar y desarrollar todo lo que se sabe sobre el género, porque obviamente que hay información sobre muchos, sobre todos, o sobre algunos más, sobre algunos menos, o nosotros mismos como hablantes de nuestra lengua materna sabemos más sobre algunos géneros, estamos más habituados o menos habituados, pero la idea no es hacer una clase expositiva de todas las características que el género tiene, sino a partir de un ejemplo empírico que se elige, que necesariamente se enmarca en un género, bueno, observar determinados aspectos que hacen al género, ¿sí? Nosotros seleccionamos qué preguntamos y qué va quedando planteado en el desarrollo que en determinada medida caracteriza al género. Pero no todas las reseñas, por ejemplo, son iguales, no todas las sinopsis son iguales. Entonces vamos a trabajar sobre esos casos en particular que seleccionamos. Que después eso pueda servir para que cualquier persona haga una reseña, y algunas cosas sí, otras capaz que no tanto, y no quiere decir que no vayamos a encontrar información sobre los géneros, sí, y nosotros tenemos que saberlo. Pero digo, cuando trabajamos desde el género, desde el texto, que es nuestra elección primera y es nuestro punto de partida y lo fundamental en la clase de lengua, y vamos a ir viendo que se van desprendiendo esas características del trabajo, las propuestas, las reflexiones de la lingüística, las actividades de lectura, ¿tá? Eso es lo que quería decir. Si después se quiere profundizar en una caracterización que hizo alguien respetado o no, digo, pero que esté bien, sobre ese género se podrá profundizar. ¿Está? Quería agregarte esto justamente, tal vez eso es lo que se va a estar emprendiendo y no partir de esta clasificación cerrada de género, que lo que hace es caer en errores, porque como lo están diciendo, no todas las reseñas van a estar de la misma forma y van a tener más características. A veces nosotros venimos de series de mucho tiempo, Claro. entonces algo de los cambios que vamos a ir implementando de los futuros. De no partir de esa clasificación cerrada que no nos conduciera a ningún lado. Si usted usaría de esas características, yo voy a ir, no sabemos clasificar. Exacto. Eso nos permite esa clase de trabajo. En esto también lo que dice Roxana es importante porque más allá de que algunas características sí puedan ser como las más contundentes que apliquen a casi todos los casos empíricos, igual es interesante que se desprenda de la observación, porque en definitiva no es lo mismo lo que a mí me dicen, esto es así, a lo que yo llego experimentándolo, ¿no? Entonces, me parece que es el camino, y en esto quien desarrolla muy bien es Eduardo Dotti, que lo vuelvo a mencionar, que seguramente esté este año haciendo algún tipo de intervención y también tiene muchas cosas escritas. Yo reproduzco sus palabras, pero en realidad quien puede desarrollarlo mejor siempre es él. Y por suerte tenemos la oportunidad de leerlo y escucharlo. ¿Tá? ¿Con qué criterios seleccionamos los capítulos? Después Joana me escribe si hay algo que no quedó claro, porque está complicado un poco escucharla. ¿Con qué criterios seleccionamos los capítulos? Yo no creo que haya que hacer una selección de capítulos para hacer la reseña. Acá podríamos discutir, creo que habría que leerlo todo. La novela capaz que se puede hacer un poco extensa, y por eso la otra posibilidad era el audiolibro, que es una adaptación. Tiene todos los capítulos, pero mucho más breves, ¿tá? Y se puede abarcar en su totalidad. La novela también, de hecho, se puede hacer en algunos grupos con días de lectura,
pero no capaz que un día leer toda la novela, pero digo, se van haciendo momentos de lectura y en el proceso se puede ir trabajando también, pero creo que para reseñar habría que leerla en su totalidad. ¿Tá? O si no, se podría hacer reseña del capítulo tal, porque si no, no abarca, no representa la totalidad. ¿Tá? A ver. ¿Es muy descabellado alguna vez hacer una lectura maratónica de la novela? Justo no había leído eso yo. Para mí, depende del caso, pero creo que toda de una sí. Capaz que dosificar capítulos en distintas clases, donde se vaya variando y donde haya capaz que actividades para cada capítulo, para focalizar la atención, la escucha y demás, y que lean distintas personas y que no sea monótono. En fin, un montón de aspectos a considerar que bueno, que es interesante para discutir. Yo, así lectura de novela, en algún caso hice y funcionó, pero no estoy hablando de hace poco y no estoy hablando de un caso de un grupo que sea como el más común capaz. Entonces, bueno, habría que ver. El audiolibro seguro funciona, es corto, es más atractivo capaz. Bien. Después, trabajo en primaria y en secundaria. Desde la escuela nos indicaron redactar las metas desde la enseñanza docente, o sea, la docente propondrá la lectura del capítulo de la novela para que logre sintetizar, supongo, oralmente. Aquí se indica que los estudiantes leerán. ¿Cuál es la forma adecuada? También en el cuaderno 3 aparece incoherencia entre lo teórico y el ejemplo de redacción de meta. En el curso 3. Ah, bien, yo lo que me basé fue en el curso que está orientado hacia nosotros para elaborar esta plantilla y las metas y los criterios. Entiendo que puede haber, bueno, capaz que diferencias, a ver quién fue porque no me acuerdo el nombre, Magela, que es maestra también. Yo me basé, no desconozco de lo que me hablas, entonces Sí, no te puedo decir cuál es el correcto y el incorrecto. Yo me basé en el de planificación y evaluación, ¿tá? Pero no podría decirte, entiendo la incoherencia que planteás, eso sí lo entiendo, pero no podría decirte cuál es el que está bien y lo que está está en mal. está en el curso, en el de evaluación y planificación. Bueno, dice las metas que deben ser prospectivas, pero hay una incoherencia entre la redacción. Una dice el equipo docente propondrá, y siempre planteado desde el equipo docente, desde el docente, y aquí yo veía que tú la hacías más llano, como desde el estudiante. Los Claro. estudiantes leerán, que yo lo Ah, pienso ahora así porque entendí. me resulta más práctico, Exacto. Sí, vos sabés que ahora pero hay como un desfasaje. me acordé del ejemplo que está planteando, aparece en el curso de planificación y evaluación, y el ejemplo es sobre los docentes implementarán, por ejemplo, una El rúbrica equipo para evaluar docente el dice equipo algo docente. así, el Claro. equipo. Sí. Y en Sí. realidad el ejemplo, Magela dice, y coincido que no se adapta a lo que se dice sobre las metas. Entonces, por eso yo las redacté de esta forma. Explicité el sujeto, las hice prospectivas, las hice desde lo que yo quiero que aprendan en esa secuencia, y me pareció que, bueno, que en realidad se adaptaban a lo teórico del curso, capaz que no tanto al ejemplo que se brindaba. Pero bueno, es lo que puedo decirte, Magela, desde mi conocimiento. Igual en el caso de las metas, de verdad la consulta. Es en el caso de las metas. Ahora, recuerden que esta es la parte docente, digamos, que así sí tenemos más libertad, estamos todos. Exacto, No así con los criterios de logro que sí están ya al programa. claro, Por ahí va a ser el equipo docente o el docente. Por claro. ejemplo, aquí dice, los estudiantes. ¿Se le cortó? Magela, si te animás a escribir, igual yo reitero que fue sobre ese curso, sobre el ejemplo y lo teórico que se dice de cómo elaborar las metas. Como dice Roxana, las metas tenemos más libertad, las elabora el docente. Lo que se dan ahí son consejos de cómo redactarlas, ¿tá? Pero bueno, también puede quedar a revisión. Yo voy a volver porque me interesa obviamente al curso, y ver de vuelta ese ejemplo y las orientaciones y mirar las que hice yo, a ver, a poner todo ahí en consideración. Pero sí, Igual es que, a ver, las metas son las que. Y claro, no está claro, son los del programa. son los de programa. Las
Exacto. Esto es imagen ilustrativa, de ninguna manera es no se está diciendo, ¿verdad? Porque eso es cultural, depende de mi grupo, de la gente que yo tengo, de Claro. lo que yo, que es así, ¿no? No me quedaría por un ejemplo lo que yo quiero decir. No, claro. Hay que entenderlo por lo que es ejemplo. Como el ejemplo que es. Perfecto. Bien, a ver dónde me quedé. ¿Qué página actividad de la secundaria? La secuencia va a quedar en el portal Uruguay Educa, lo van a poner en reseñas, sinopsis, va a tener un título, digo, pero por las palabras clave sale también. Va a estar en la página de inspección, seguramente el enlace, porque bueno, está un poco llena, estoy reestructurando materiales y demás, porque bueno, tampoco tiene tanta capacidad, pero va a estar también. Y se puede difundir después entre los participantes de acá de la cátedra, se la mando por correo y también se puede difundir ahí. ¿Está? Después que pregunten. Natalia, ¿no? Sí. Yo hice lectura de novela, pero la dividí entre diferentes alumnos cada capítulo y después, al que le tocaba, le iba contando al resto y entre todos fuimos leyendo los capítulos. Es interesante lo que plantea también Natalia y son ideas como para trabajar. También esto se puede probar y después compartir experiencias, ¿no? Bueno, yo trabajé con la novela, me dio resultado, no me dio resultado, mi grupo era de tales características, capaz que podés probar esto otro. Trabajé con el audiolibro porque ya sabía de entrada que, bueno, la novela no era lo más adecuado. En fin, sí, eso es interesante para compartir. Creo que estamos al día en el chat, pero capaz que pueden surgir más preguntas. No me doy cuenta de nada de que haya planificado y no esté diciendo. No sé si tienen preguntas por acá en la presencialidad. ¿Quieres comentar la pregunta que yo te hice? Ah, la de los botones. En realidad, esta plantilla de planificación es un PDF editable. Está hecho como un formulario con Adobe. Entonces lo que se puede hacer es editar, que en general los PDF vieron que no se pueden cambiar, pero es un tipo de PDF especial. Nos llega la plantilla, la descargamos, la completamos, la guardamos, pues si no se borra todo. Y vos me acuerdo, Roxana, me estuviste comentando que tenías dificultades al respecto. Yo pude guardar, mandarla y que llegara con todos los cambios. ¿Tá? Después habría que ver si alguien tiene dificultades en eso, por qué pasa. Pero vos pudiste guardarla. O sea que ese no es el tema. El tema es el desarrollo de lo que se va a poner en la plantilla, ¿tá? Que yo considero que no es toda la secuencia, pero sí tiene que representar lo significativo, ¿no? Esta parte de criterios, competencias, ya sabemos qué sacamos del programa, qué elaboramos nosotros, ir viendo, yo hice varios cambios, incluso hay cambios que acá no se editaron porque es un PDF, pero que yo hice en la presentación, agregué cosas en las metas y demás para que quedara coherente con los criterios y con todo, y que funcionara de forma armónica. Estos botoncitos que yo pongo son de Genially, que es una herramienta, ¿tá? Que es gratuita, o sea, tiene la versión premium, obviamente como todo hoy en día, pero se puede usar, lo que tiene más problemas para descargar y demás, pero los enlaces se pueden utilizar, o sea, yo puedo compartir la presentación con alguien, la versión en línea seguramente no pueda descargarla, si no tengo una cuenta premium, pero se puede utilizar. El tema es que para hacer esto hay que insertar el PDF en Genially, ¿tá? Ahí hay distintas herramientas, una es insertar, tengo que insertar ese PDF y luego insertar cada botoncito que me permite ampliar la información. Ahora, esto lo hice yo para la presentación. Si vos querés adjuntar la plantilla en la libreta, por ejemplo, no podés hacer esto, o sea, podés adjuntar capaz un Genially, pero es un enlace, entonces no creo que sea lo mejor. Yo lo que hice en realidad es para visualizar mejor, porque en realidad lo que dicen estos botones es lo mismo que está ahí, pero es chiquito. En la parte de plan para el aprendizaje, ¿tá? Hay una parte que no está, pero que tampoco es actualizada.
Pero lo que yo hice fue decir todas las actividades que hago, no con las consignas para el estudiante, sino actividad de lectura inferencial, sobre tal cosa, actividad de reflexión sobre el uso de los gerundios y los efectos de contenido que pueden generar, actividad tal, y la evaluación a partir de una rúbrica con los siguientes aspectos a evaluar, este y el otro, y después lo que estaba pensando justamente es que como no se pueden insertar cuadros en un PDF editable, no es un procesador de texto como Word que nos deja poner negrita, esto, lo otro, es más básico. Las opciones son más limitadas. Entonces, lo que sí ahí creo que se puede poner un enlace, por ejemplo, a un documento de Drive, donde vos tengas la lista de cotejo, la rúbrica. Entonces, que más allá de que vos describís cuáles son los aspectos de la lista de cotejo, que la persona pueda ver la lista propiamente dicha. ¿Está? Esas son las opciones que he encontrado hasta el momento. En el equipo de contenidistas de Uruguay Educa, algunos estuvieron pasando versiones de esto, pero yo las que vi no funcionaban en Word. ¿Tá? Incluso, no sé si vos estás en el grupo, vos sos de Canelones, ¿no? Nah, porque en el de Montevideo estaban mandando un colega, Marcos, Medina, no me acuerdo el apellido, Medina, está. Pasó un formato de Word, entonces el Word sí te permite, por ejemplo, insertar una tabla, pero él estaba como todo medio entreverado, desfasado, y yo no logré que quedara bien. Después hay gente investigando al respecto y parece que podría haber otras posibilidades. Todavía no tengo ninguna para decirte esta es la mejor. Yo por el momento lo que haría es completar la plantilla, tratar de desarrollar lo que más se pueda en ese espacio, diciendo qué actividades hago, con qué propósito y demás, ¿tá? Que sería un poco el desarrollo de la secuencia, pero sin las actividades para el estudiante, porque si no me parece que no va a entrar todo, no se va a leer. Trabajo, la chica que tiene un compañero, y la enseña, solamente tengo el PDF, lo adjunto a mi libreta, lo adjunto al portafolio digital, y así, cuando está, yo lo tenía guardado, ¿puedo otra vez volver a escribir en este PDF? ¿Me lo permite editar o no? Tengo que hacer otra versión, ¿está? Sí, yo tengo varias versiones de la plantilla, la tengo, por ejemplo, vacía, la tengo a medio completar, la tengo sobre varias posibilidades de secuencias, ¿está? Entonces tengo que, capaz que guardar como, y renombrarla, por ejemplo, como plantilla de secuencias sobre sobre la competencia comunicativa o poner el género, no sé, identificarlo de alguna forma, volver a esa plantilla, editarla y guardar de vuelta los cambios, pero sí se puede decir. ¿Tá? No es como Drive que lo vamos a editar en línea, pero sí se puede editar, ¿tá? O para hacer correcciones y demás. Después, igualmente me quedé pensando en otras posibilidades que podemos quedar en contacto y obviamente hablarlo. Y más allá de que capaz que Genially no sirve para adjuntar la plantilla y demás, por el tema del que hay que ponerlo en el portafolio y poner enlaces sería complicado. Sí, me gustaría, porque ya varias personas me han pedido por mail o en algún encuentro, trabajar igual Genially para la estructura de una secuencia, porque ya nos queda todo el formato ahí, por esto que decía yo de la asistencia intermitente, de alumnos que capaz que van a una clase sí, una clase no, bueno, tener toda la estructura ahí realizada, lleva tiempo, no es fácil, pero también nos permite compartir entre docentes. Genially lo que tiene es que es abierto en el sentido de que si yo digo que mi presentación sea reutilizable y la otra persona tiene una cuenta de Genially, vos pones reutilizar y te lleva esa presentación a tu cuenta de Genially. Vos le sacás las actividades que no te gustan o que no te parecen pertinentes, le haces todos los cambios que quieras, en vez de la novela gráfica o la película, ya se selecciona una y se deja solo eso. Entonces me parece una herramienta que es útil, que se podría pensar en el año, un encuentro que sea específico como de herramientas digitales. ¿Está? Bien. 3 comentarios. A ver, muchas gracias por tus aportes, Sofía, un gusto como siempre. Se tiene que retirar. Margarita, que supongo ya se retiró, pero si no igual la saludo por las dudas. Yo hice un drive con lo que se solicita en la plantilla y en el plan de aprendizaje, una descripción general de la actividad con el enlace a Drive para el detalle de la propuesta y su meta. Lo que hizo Magela fue adaptar la plantilla a un drive con todos los mismos componentes y para poder extenderse.
supongo, no sé, que no habrá dificultades. Capaz que se podría poner como una versión de esta plantilla y otro archivo en el que se desarrolle lo que no entró, si es que algo no entra, no sé, capaz que después podemos dar una respuesta como más definitiva al respecto, ¿no? Pensar las posibilidades, qué es lo que ustedes necesitan que esté en la libreta. Yo creo que si se hace una descripción, puede ser una descripción interesante, que aporte, pero que entre. ¿Tá? Yo había escrito más, pero hay una parte que no me quedó guardada. Pero después cuando lo subo a la página va a estar completa y capaz que sirve también de guía, ¿no? Pero ya les digo. Porque hay una cosa, es que esta es la verificación, después vos en tu desarrollo de curso, en tu registro, ahí explayás. Eso, claro. Bueno, esto está bueno que lo que estás diciendo porque también, como por decirlo de alguna forma, no es en vano eso que escribimos ahí, porque nos sirve para el desarrollo del curso. Capaz que yo voy tomando de ahí y desarrollo. La planificación, Claro, eso como decimos, la descripción de las actividades, del propósito, sí, ¿no? Entendemos que esas indicaciones sí. De formato y de espacio. Pero creo que también sirve como una guía, porque ahí tengo todo lo que hice y eso lo voy a distribuir en el desarrollo del curso y profundizando en lo que, bueno, sea necesario. Está lo del Drive. PDF, Element, creo que habría alguna forma de agregar cuadros. Si solicitamos insertar texto. Bien, Paola acá dice que se puede hacer más de lo que yo creía en este PDF, así que genial. PDF Element propone PDF Element, que supongo que será una herramienta para que se pueda agregar un cuadro, ¿tá? Por ejemplo, para poner ahí la lista de cotejo. Igualmente, por el espacio capaz que no queda del todo bien, pero bueno, habría que va a quedar súper chico. Pero que esté ahí y que también esté en otro lado como para cumplir con lo que se tiene que hacer y bueno, que después realmente se pueda observar, porque si queda así chiquita, igual se puede ampliar, ¿no? Le vamos haciendo zoom y demás, pero no sé si es práctico. Pero igual cuando es una evaluación, cuando se van a hacer los alumnos, ahí todo se necesita hablar en de cotejo. Entonces ya no tenés que Perfecto. estar escuchando A Claudia. Estaba pensando Claro. una cantidad de ideas que se me venían. Eso está bueno. No sé si, bueno, se escuchan ahí. En el desarrollo del curso o en la evaluación que yo entrego de esas producciones, puedo poner la lista de cotejo o la rúbrica. Después miras el portafolio en digital que tiene funcionalidades que Claro. queremos aprovechar, que a veces no las aprovechamos Claro. todas, no sé, nos encasillamos en una. Sí. Esta es la planificación, la planilla planificación, es la que va con este programa, ¿no? Pero Claro. tiene sentido de planificación, entonces es lo que efectivamente no hace, lo que no evalúa, Claro. ¿no? Claro, Sí. sentando en esa plantilla, ¿no? Ahí describimos, como decía Sofía, y después cada actividad la vamos apuntando en el desarrollo del curso. Sí, esa es una ventaja que siempre hay para adjuntar, es verdad. Sí. Para no darnos todo Claro, en realidad, cuando vos lees la plantilla esta, dice evaluación, como que hay que hacer mención a la evaluación, pero se puede poner algo más general como lista de cotejo y se adjunta en el portafolio. Es buena idea. Sí. Muchas gracias por la instancia. Wondershare PDF Elements. Ah, acá Clara Paola, porque claro, yo no me daba cuenta bien cuál era. Bueno, pero se le puede encontrar la vuelta para que esté toda la información que se necesite. Así que está bueno. Muy buena la secuencia, muy claro todo. Esperamos esta instancia sobre herramientas digitales. Genial. Me debo retirar, gracias y saludos. Sí, yo la voy a ir planificando y después con tiempo ver si realmente, bueno, hay público interesado y se hace el encuentro. ¿Tá? Desde Uruguay Educa y sí, no hay problema. No hay más consultas. Estamos re bien de tiempo. Gracias a ustedes por estar también. Gracias. Por ponerte a trabajar al minuto uno para ayudarnos a todos también. No, digo, en ningún momento de la planilla hay que justificar el tiempo previsto. Sí.
capaz que, yo digo de que la plantilla lo dice, después que capaz que sea significativo para ustedes o no, está. Sí, es una constante. Nosotros recordemos que la funcionalidad del alumno, el tiempo que tengo del alumno la filosofía, y esa cabeza pueden tener un tiempo estimado más que otras, pero ellos saben que va a depender de la gente que ustedes tienen allí, que son los chicos, ahora que ustedes tienen allí, bueno, no puede pedir una vez que no es así, ¿no? Vamos a tiempo de con ellos, porque ellos son el centro, Claro. es clarísimo, ¿no? Sí. Y bueno, y lo que se dice acá va totalmente en consonancia con lo que vos decís, Claudia, porque es tiempo estimado lo que dice. No es tipo tiempo que si no terminás te pasa algo. Yo, te voy a ser sincera, no lo puse, porque a mí es lo que más me cuesta es estimar los tiempos. Pero, claro, dice tiempo estimado. Yo lo pensé y en realidad no se logra estimar. Claro. Sí, me ha pasado. Claro, pero a veces, Están las dos caras de una moneda y el alumno que está ahí y la centralidad del alumno. exacto, Específicamente eso, por eso es tan difícil estimar tiempo claro. y ciertamente, capaz que nuestras cabezas podemos tener una idea, pero tenemos que saber que eso a la hora de la verdad no va a ocurrir. Claro, capaz que también nos cuesta por eso de que en la misma secuencia o parecida, porque se adapta al grupo y demás, en un grupo nos lleva muchísimo tiempo y en otros menos. A mí me ha pasado de presentar este tipo de secuencias y que otros me dijeran, y eso te llevaría más o menos un mes y medio, y yo digo, qué bueno que te diste cuenta, porque yo a veces cuando sí la llevo a la práctica ya me doy cuenta de una generalidad que es más o menos ese tiempo, pero bueno, en realidad es como difícil de ver. Algunos de los actuados, por ejemplo, de mes y medio, 3 meses, pero yo vuelvo a repetir, para mí es inestimable. Claro. ¿Con qué gente vas a trabajar? Sí. Del contexto real. Sí. Igual lo que vos decís, esos mes y medio, 2 meses, también está bueno por el hecho de que a veces si no, se agotan, o sea, si bien las actividades son dinámicas, varían, pero es como que siempre se está sobre lo mismo, entonces está bueno dar pie a otra secuencia, ¿no? Pero como dice Claudia, si no se lograron las metas y no están esos criterios de logro, bueno, habrá que profundizar, ¿no? En cuanto a la lectura de la novela, a mí me ha pasado que ellos les encanta que leer y que le lean. Tienen como esa necesidad de que alguien Les lea. Y capaz que en una novela muy grande, pero llegar y que una vez por semana que sea, tomarte el tiempo de decir, bueno, leemos. Creo que es importante, sí, es lindo. Sí, comparto. Pero bueno, después también creo que, como decíamos, las experiencias nos van dando eso de que, bueno, qué funciona, en qué grupo y compartirlas es lo mejor. Bueno, acá saludan, agradecen, algunos se tienen que ir. Por WhatsApp también. Claudia me saluda, que siempre está en contacto conmigo, es como si la conociera, pero en realidad nunca la vi, pero siempre me escribe mails y demás. O sea, la vi por Zoom, pero poco. Tengo el club de fans. Excelente, muchas gracias. Bueno, me alegro que haya sido de utilidad y en serio que cualquier consulta, bueno, pueden escribirme. Esto va a quedar publicado. Si alguien no lo encuentra, también me escribe a mi correo que está en la página de inspección. Y bueno, nada, habrá otras instancias seguramente en las que podremos compartir otro tiempo, otros ratos. Así que gracias. Si no hay más preguntas, gracias a todos. Estamos a 1 minuto, así que excelente. Bueno, gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Saludo también a la gente del Zoom.